Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el que camina delante de ellas y les trae nueva vida y nueva esperanza. Esta experiencia de Dios que nos va a regalar nuestro Señor Jesucristo por medio de este acontecimiento que Él nos viene a regalar una vez más, ¿cómo podemos entender ese buen pastor que da la vida por las ovejas para que nosotros vayamos cada vez más ir como descubriendo de diferentes maneras este acontecimiento espiritual que nos hace a pensar y que nos hace reflexionar profundamente lo que dice nuestro Papa Francisco el domingo 12 de mayo del año pasado? Y dice una cosa hermosísima, o aún en la jornada mundial de las oraciones por las vocaciones, el Papa Francisco invita a reflexionar sobre Jesús el buen pastor y nos ayuda como a ir como fundando de diferentes maneras esta grande bendición. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Dice el Papa, como Jesús. Jesús es el modelo. Jesús Él es quien el que nos da a nosotros la pauta para caminar cercas de las ovejas. ¿Y cuáles ovejas? Todas las posibles que tú puedas tener de acuerdo a tus cualidades, dones, talentos, de acuerdo a tus diferentes dotes y sobre todo tu profesión. Tú como ser humano tienes ovejas a dirigir y a educar, a cuidar y sobremanera a proyectar por medio de tus diferentes cualidades que son desde tu personalidad, forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, desde tu educación, desde tu propia vocación y en especial desde tu ambiente, desde tu cultura, desde tu situación económica, política, social. Tienes que envolver todos los elementos necesarios para cuidar a tus ovejas, porque Dios nos pide a nosotros que seamos conscientes. No importa que tú seas doctor, enfermera, médico, cirujano, arquitecto, ingeniero, topógrafo, carpintero, constructor, dueño de empresas o simplemente un obrero como albañil o un pescador o un secretario, un tesorero, una persona que trabaja en alguna oficina o en alguna persona que trabaja en diferentes lugares que tiene para poder proyectar en ese lugar, si estás haciendo pantalones, camisas, si estás haciendo comida, si trabajas en un restaurante de lavaplatos o aún cociendo o picando los elementos necesarios para hacer las diferentes situaciones o diferentes platillos o las diferentes recetas. Si eres chef, donde tú te encuentres, tú eres un pastor. Y esto es algo hermosísimo. Esto es lo que creo yo que nos debemos nosotros entusiasmar. Una de las cosas bellísimas que he aprendido yo en la comunidad de San Bernardeta, en Puerto Rico, que tienen un pastor ejemplar. Él continuamente está creando de diferentes maneras para decirles un ejemplo. Se llama el padre Willy Peña, que verdaderamente nos hace como reflexionar y pensar de cómo nosotros debemos estar en una continua profundidad del discernimiento de la realidad. Y Él está creando obras, y las obras tiene cantores, tiene músicos, tiene artistas, tiene gente que hace los vestuarios, personas que trabajan en diferentes lugares, que lo hacen a la persona verdaderamente sentirse importante en su papel, en su actuación, y a cada uno le da un papel específico de acuerdo a sus carismas, dones, talentos, cualidades, de acuerdo a su voz, de acuerdo a su profesión, de acuerdo aún su capacidad. ¿Para qué? Para aquella obra que va a sacar verdaderamente tenga un impacto, no solamente en la persona que lo recibe, sino en la misma persona que lo proyecta, y entonces hace que el proyecto lo haga suyo. Y el buen pastor es eso, hace que el hombre se descubra importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos llama por nuestro nombre. Las ovejas son llamadas por su nombre. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande invitación. Dice nuestro Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Es lo que creo yo que nuestro Dios nos va regalando en este proceso. Cómo poder vivir en este acontecimiento de ir descubriendo que Jesús es nuestro buen pastor como camino, verdad y vida. Como ese
ser que viene del cielo y toma nuestra condición humana y se hace uno con nosotros. Y por 30 años, por decirles un ejemplo concreto, por 30 años Jesús nos va regalando como esa capacidad de hacerse uno con nosotros. Se inculturiza, se hace uno en todo con nosotros. Toma nuestro cuerpo, toma la capacidad o la experiencia, mejor dicho, de vivir 9 meses en el vientre de una mujer. Y después nace en un ambiente hostil y un ambiente perseguidor, donde al momento de nacer no tiene un hospital, no tiene enfermera, ni doctores, ni una ginecóloga, ni tampoco una partera, ni tampoco medicinas y aire acondicionado y una ambulancia y un ambiente. No, Jesús nace como buen pastor, nace en un lugar donde están los diferentes animales. Él, desde el inicio empieza él a entender que viene a la tierra a pastorear a las personas de toda lengua, de toda cultura, de toda nación. El Padre de los cielos, desde el inicio que Jesús nace, le da esa experiencia. Quiero que te hagas uno con tus hermanos para que entiendas a qué vas a la tierra. Quiero que vayas a la tierra como buen pastor, como Jesús le dice a San Faustina. Eres el pastor de mis ovejas y tú tienes que a la misma vez volver otra vez a recordar al mundo a qué fuiste. Y en 1931 a 1939, nuestro Señor Jesucristo le dice a San Faustina, dile a la humanidad que aquellos que me vean como buen pastor y cuiden de esta imagen, yo seguiré pastoreándolos a ellos con mis diferentes dones, talentos, cualidades y gracias, pero sobre todo con mi misericordia. Nuestro Dios nos va a regalar como esa sintonía, esa bendición, esa gracia que nos va a hacer cada vez más importantes y a la misma vez hombres y mujeres que estamos de camino hacia el Padre. Esta bendición nos dice el mismo Papa Francisco, como lo dice el Padre Willy, es el buen pastor Jesús está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama, dirigiéndonos su palabra, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros errores y nuestras decepciones. Y el Papa Francisco toca lo que les explicaba ahorita en este ejemplo que les daba en el Padre Willy Peña. Él va tocando las personas y tiene diferentes aún modos de ir incrementando los conocimientos de Dios. Tiene diferentes retiros, diferentes encuentros, diferentes actividades en su proceso de un año, y va haciendo diferentes formas de ir interpretando que Él, como buen pastor que representa a Jesucristo, nos va regalando a nosotros experiencias que nosotros también podamos descubrir, como dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios. Formamos un solo cuerpo. Todos tenemos diferentes actividades y diferentes dones. Por eso, tú como miembro de cuerpo tienes que descubrir. Y esta es la primera invitación. Tú como buen pastor tienes que también descubrir que hay personas que son buenas. Yo lo veo y me ha tocado estar en esta comunidad de San Bernardeta en Puerto Rico, que verdaderamente me ayuda a ver personas que tienen unas voces bellísimas y ellas se saben como en compaginar, se saben dar las oportunidades para que cada una vaya proyectando su unidad en su diversidad y en su unicidad. Cada una va dando tonos distintos y escuchas aquella música desde que empieza a cantar y desde que empieza la música, desde los tambores, desde las guitarras, desde los diferentes instrumentos, es decir, clásicos, donde te quedas tú y decir, esto es hermoso, esto es como si estuviera el cielo. ¿Por qué? Porque cada una de las personas va descubriendo su lugar y cada una sabe que tiene 3 minutos o 5 minutos para proyectar su mensaje. Y entonces, así como nosotros tenemos 1 hora para proyectar un mensaje, o 30 minutos o 10 minutos o en una homilía, estos cantores también tienen. Y ves también en aquellas obras los vestuarios. Cómo aquellas mujeres que se pusieron a hacer los vestuarios se dedicaron verdaderamente con el corazón y la mente, como dice el Papa Francisco, con el corazón y la mente a formar diferentes vestuarios.
para que de acuerdo a la personalidad, la estatura, el color, de acuerdo a la acción que iba a proyectar, le ponían aquel vestuario y se veía hermosísimo. Se ve hermosísimo aquel conjunto de personas que son tan distintas, únicas, que forman una comunidad. ¿Qué es lo que quiere Jesús decirnos a nosotros en este primer ejemplo? Que Él es la cabeza y todos formamos en Él el cuerpo, y por eso todos somos importantes, ninguno es más ni menos, cada uno tiene su lugar. Y nos lo dice el mismo San Pablo, que cada uno tiene una función distinta, y esa función tú la tienes que descubrir como buen pastor, como cabeza del pastor ante los demás. Si eres arquitecto, agrónomo, ingeniero, aún constructor, banquero, de lo que tú estés trabajando, tú tienes que descubrir cuál es la grey que Dios me ha encomendado para poder yo seguir de acuerdo a mis cualidades, darle su lugar sin abusar de la confianza de ellos. Al contrario, dejarme yo de desarrollar y volver otra vez a incrementar los conocimientos nuevos. ¿Para qué? Para acogerlas, para abrazarlas, para amarlas. Y desde ahí entonces nos dice aún el Papa, nos acoge y nos ama como somos, con nuestros méritos y nuestros defectos. Por cada uno de nosotros Él da la vida eterna, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena sin fin. También nos custodia y nos guía con amor y ayudarnos a atravesar los senderos inaccesibles y las rutas a veces peligrosas que se nos presenta en el camino de la vida. Yo he visto en momentos determinados cómo, de hecho, el Papa Francisco, por decirles un ejemplo que me tocó muchas veces, ahora que he estado estudiando, estuve en varias celebraciones con él cercano, y ver cómo la calidad, la capacidad que tiene de abajarse con aquellas personas que están incapacitadas, con aquellas personas que tienen deficiencias, defectos, cómo los acoge, cómo los abraza, cómo los besa, cómo los hace suyos. Me tocó verlo en Benedicto XVI como buen pastor. Él continuamente cuidaba los niños, los abrazaba, los besaba, y a la misma vez a los sacerdotes les daba un lugar especial, a las religiosas nos trataba como un buen pastor. Ese pastor intelectual que yo lo veo, por decirles, tanto en el Papa Benedicto XVI como lo veía y lo sigo viendo en el mismo Papa Francisco, como también para mí la inteligencia que el Padre Willy tiene es genial. Es un hombre cercano, directo, claro, transparente, pero muy amigable. Y a la misma vez, en momentos determinados, nos vemos a nosotros que nos exige. Y eso es lo que creo yo que es un buen pastor, un hombre que exige. Y el Papa Papa Francisco y el Papa Benedicto, a mí me tocó hablar con el Padre Benedicto casi unos 5 minutos. Verdaderamente te exigen un proceso de que tú aproveches tus estudios, aproveches tus diferentes posibilidades para que te prepares bien. ¿Por qué? Porque atrás de ti hay un conjunto de personas que el Padre de los cielos te dice, yo te las he encomendado a ti. Yo te las he encomendado a ti y quiero que tú las cuides. Por eso, aún el Papa Francisco nos recuerda esto. Las acciones del buen pastor escuchan mi voz, me siguen, son acciones que muestran de qué modo debemos corresponder a la actitud dócil y primorosa del Señor. Escuchar y reconocer su voz, de hecho, implica intimidad con Él, que se consolide en la oración, en el encuentro de corazón a corazón con el Divino Maestro y buen pastor de nuestras almas. El Papa Francisco nos va tocando el corazón, y yo creo que ese es el buen pastor, que va tocando el corazón, va tocando el alma, y desde el alma ayuda a la persona a que vaya descubriendo su unicidad en su diversidad, en su comunión y en su fraternidad, en su encuentro, pero también en su proyección, y desde su libertad, voluntad, inteligencia, a hacer una memoria de comunión fraterna. Y desde ahí, como dice Teresa de Jesús, que Dios nos va tocando de corazón a corazón por medio de esos encuentros de comunión. El mismo Padre de los cielos nos recuerda en pastores ejemplares en este momento.
hombres y mujeres que están de diferentes maneras creando diferentes opciones para que nosotros nos sigamos alimentando de esa voz que viene del Padre en Jesús por la acción del Espíritu Santo, que se nos revela en un ejemplo concreto de una persona, como les decía ahorita, en el Padre Willy, o el Papa Francisco, o Benedicto XVI, o como también se nos revelaba en Concepción Cabrera de Hermida, o en San Faustina. Esto es hermoso, cómo nosotros podemos, tú y yo, como miembros de un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza, cómo debemos trabajar. ¿Qué harías tú en este primer momento? ¿Cómo puedes tú proyectarte? ¿Y cómo puedes decir, yo soy un buen pastor que cuida de las ovejas en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza? ¿Cómo lo puedes hacer? Les voy a dar un ejemplo en este primer momento. Se dice que había una persona, un turista que fue a un lugar, al Medio Oriente, a Siria. Y entonces, de repente, él iba en una caravana y vio un conjunto de diferentes chivas que estaban ahí. Y entonces había 3 pastores. El primer pastor se sube a un hill, a una montaña, y empieza a llamar a las ovejas. Vengan y síganme. Y empieza las ovejas una por una, tru, 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 tru. Y dice él que empieza a seguirlas. Y eso le llamó la atención. Y entonces se sube el otro pastor a otra montaña cercana y empieza a llamarlos. Y las otras ovejas empiezan a seguirlas. Y al tercero se le acercó y le dice, oye, ¿me puedes dar la oportunidad de ponerme yo tu traje, tomar el bastón y ponerme tus vestuarios y yo llamar a tus ovejas que faltan? Dices, hazlo. Y entonces empezó a llamar a las ovejas y ninguna las seguía, ninguno las seguía. ¿Por qué? Porque no escuchaban la voz. ¿Cómo? Y dice el tercer, ¿cómo es que no me siguen a mí? Dice, porque la voz tiene que ver mucho. Ellas me conocen. Y dice, fíjate lo que voy a hacer. Se puso su vestuario otra vez y se sube a otra montañita y las empieza a llamar. Y escuchan la voz y la empiezan a seguir. Y dice, ¿por qué no me siguieron? Dice, cuando una oveja está enferma, te van a seguir, porque ellas quieren curarse. Ellas van a seguir a cualquier persona. ¿Por qué? Porque quieren salir de aquella situación cuando están enfermas. Pero cuando están sanas, solamente siguen a su dueño. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos regala eso. Tú como buen pastor tienes una voz, es decir, tienes talentos, cualidades, gracias, bendiciones, que nadie se repite como tú haces las cosas. Por eso yo creo que ahorita muchas de las personas no saben orientar porque andamos enfermos nosotros como pastores. Porque nosotros andamos usando otro tipo de acciones o diferentes realidades para confundir a las ovejas. Por eso ahorita hay ovejas que están siguiendo a la droga, a la prostitución, a la inseguridad, a las diferentes situaciones que nos están trayendo una serie de división, de guerras, de inseguridad. ¿Por qué? Porque están siguiendo otras voces y están enfermas. Tú como buen pastor, como arquitecto, ingeniero, agrónomo o aún constructor, banquero, que eres maestro, eres psicólogo, eres arqueólogo, eres un hombre cocinero o una persona dueña de cualquier negocio o eres estilista de lo que tú, yo te invitaría que a la medida de cómo proyectas tus dones, tus talentos, tus cualidades, y yo creo que tú lo tienes como entendido, en especial aquellos que tienen restaurante, aquellos que tienen, por decirle, los estilistas, el modo como cortas el pelo, por decirles un ejemplo, el modo como tratas a la persona, el modo como le mueves la cabeza, el modo como la tomas, el modo como la vistes, el modo como la limpias, el modo como le vas preguntando a ella estas grandes bendiciones de cómo ella quiere que le cortes el cabello. La persona se siente querida, amada, respetada y aparte te pones a platicar con ella, la persona te sigue y donde quiera que estás te reconoce. Y quiere que cuando empieza otra vez a tener su pelo un poco largo, busca decir, yo voy a ir con fulana de tal. ¿Por qué? Porque ella es la que me sabe cortar el cabello. Ella me entiende. Ella me entiende. Yo les voy a hacer un ejemplo. Yo tengo varios remolinos en
en la cabeza y no cualquiera me puede cortar el cabello. Tengo que buscar personas que ya conocen mi cabellera. Y entonces, ¿para qué? Para que el cabello me quede más o menos apropiado. Si no, de otra manera, me veo como trasquilado. Y no me gusta a veces ir con una persona. ¿Por qué? Porque no me sabe cuidar. Es decir, el cabello. Y no me gusta andar trasquilado. Y entonces, así como el restaurante, la manera de los chefs, cómo hacen los alimentos, es muy exquisito. Por eso nosotros tenemos mucha clientela. Si tú eres restauranero o eres hotelero o eres una persona que trabaja en los diferentes negocios o en el modo como tratas tú a la gente regresa. Y es la gente que escucha esa voz, que sabe cómo la tratas, cómo la cuidas, cómo la acompañas. A mí me encanta, por eso les daba el ejemplo del padre Willy Peña, porque verdaderamente este hombre sabe leer el corazón, sabe leer las personas y te exige a ti. A mí me gusta eso porque una persona que sabe hacer proyectos para que la gente siga alimentándose es una persona que tengo en una gran estima. ¿Por qué? Porque no hace perderte el tiempo. Y aunque te exige y aunque va en un proceso de acuerdo a su metodología, de acuerdo a su plan de pastoral, a veces no nos gusta a nosotros como miembros de la parroquia o miembros que estamos en una situación, pero viendo el profundo, la esencia, la sustancia del proyecto de ayudarnos a todos a proyectarnos, a comunicarnos, a trabajar en equipo, eso me encanta. Eso me entusiasma. ¿Por qué? Porque no lo veo en muchos pastores, no lo veo en muchos curas. Tengo que decirles la verdad, yo he trabajado en muchas comunidades y voy a dar retiros en diferentes comunidades y veo una serie de deficiencias en nosotros que en momentos decimos, si pudiéramos tener mejor formación de calidad, de cómo hablar, de cómo decir, de cómo pronunciar. Y yo creo que aquí es donde está la clave de muchas cosas. Y aquí es donde viene el segundo ejemplo. Nosotros estamos, hermanos, entendiendo una cosa, la autoestima. Esta autoestima tiene que estar caracterizada de cómo nuestro Señor nos va dando estos ejemplos. Fíjense lo que pasa con los discípulos. Cuando Jesús les empieza a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y aquellos que conocen mi voz, me saben seguir. ¿Por qué? Porque aquel que acepta, aquel que yo envío me acepta a mí, y aquel que me acepta a mí, me acepta a aquel que me envió. Y entonces Jesús nos va regalando una cosa muy hermosa, que Él está conectado siempre con el Padre y el Padre nunca lo hace menos, siempre le da su lugar, siempre le ayuda a descubrir sus características personales. Yo te invitaría a que te preguntes, tú como buen pastor que trabajas en diferentes niveles, si estás casado, si eres religioso, si eres obispo, si eres sacerdote, si eres laico, si eres soltero, si eres una persona que trabaja en tus ambientes, ¿cuáles son las características más claras que tú tienes tú mismo? Yo te invitaría a que te preguntes eso. ¿Cuáles son mis propias características? Y una de las características de nuestro Señor es que nos llama a que recobremos nuestra propia autoestima. Y dice el Papa Francisco una frase hermosísima, dice, esta intimidad refuerza en nosotros el deseo de seguirlo, saliendo del laberinto de recorridos erróneos, abandonando los comportamientos egoístas para encaminarse sobre caminos nuevos de fraternidad y de entrega de nosotros mismos a imitación de Él. El Papa insiste, no olvidemos que Jesús es el único pastor, es la voz. Él es el que trae la voz nueva del Padre. Él es la palabra, Él es la respuesta nuestra. Y agrega, Jesús es el buen pastor que nos habla, que nos conoce, que nos da la vida eterna y que nos custodia. Nosotros somos su rebaño que solo debemos esforzarnos en escuchar su voz, mientras con amor Él escruta la sinceridad de nuestros corazones. Con esta continua intimidad con nuestro pastor surge la alegría del seguirlo, dejándose conducir a la plenitud de la vida eterna. Esta vida eterna está ya presente en nuestra existencia terrena.
pero se manifestará plenamente después de la muerte, introduciéndonos en la fraternidad sin fin, en comunión con Dios y con todas las personas que se han dejado conducir por Él. Nos dice nuestro pontífice en su reflexión del 12 de mayo. Este es hermoso en Regina Coeli. ¿Qué podemos nosotros profundizar? Yo los invitaría a que nos preguntemos esto. Jesús nos dice esto: amar a sus ovejas. Esta es una característica importante que tú tienes que tener, como lo va a plantear el mismo San Juan en el capítulo 10, 11, 14 y 15. Dice: las ovejas saben su pastor las ama y las llama a lugares de reposo. Segunda, un buen pastor va a llevar siempre a las ovejas a lugares nuevos, a lugares exquisitos, como dice el Salmo 24, que Dios nos va a regalar, sí es 22, perdón, Dios nos va a regalar la oportunidad de llevarnos a otros pastos. Es lo que yo veo en el Padre Willy Peña, es lo que veo en Concepción Cabrera de Armida, es lo que veo en San Faustina, es lo que veo en el Papa Francisco, es lo que veo en Benedicto XVI. Nos están llevando con sus escritos, con sus diferentes reflexiones, nos están llevando a otros lugares mejores. Y yo creo que los eventos que hacemos de diferentes niveles, como ahorita nos está planteando esta pandemia, una nueva manera de interpretar nuestros carismas, nuestras formas de ser, manera de pensar, forma de actuar, nuestros dones, talentos, cualidades y gracias. ¿Cuáles son las nuevas maneras de que tú tienes que actuar para que el otro siga creciendo en su discernimiento, en su proceso transformativo y divinizador, que lo hace ser original, único y irrepetible, pero desde su forma concreta de ser? ¿Cómo ayudarlo a crecer? Y yo creo que el Padre Willy en eso, yo le he visto en sus diferentes programas que tiene durante el año. Quiere llevarte a otros pastos. Por eso hace obras profesionales, donde verdaderamente cuando tú estás haciendo y escuchando sus obras, que Él está como dirigiendo y ves el conjunto de gente, que aquellas que están tanto en el escenario como aquellas que están fuera del escenario sentadas las atienden bien, o como aquellas que están cocinando, que están preparando los alimentos, como aquellas que están dando la bienvenida, o aquellas personas que reciben a la gente y la llevan al teatro o la llevan a los diferentes lugares donde tiene Él los procesos de evangelización. Es un conjunto de personas que las va llevando a cada una de ellas a que sigan creciendo, explorando, a pesar del carácter y las situaciones que puedan tener. Las va cuidando durante todas las horas del día. A mí me ha tocado en los eventos que he tenido, de veras, es un cuidado especial, donde hay personas específicamente para cuidar a aquellas personas que son responsables de ser los oradores, o aquellas personas que son responsables, que están trabajando en la cocina. Hay otro equipo de gente que le está llevando la comida, que le está preparando todas las situaciones. Hay una serie de cosas que debemos nosotros ir analizando y preguntándonos: ¿cómo yo llevo a mis ovejas? Otra de las cosas importantes, la tercera cualidad importante o característica es esta: las ovejas tienen una lealtad absoluta hacia su pastor. Yo creo que esto lo tenemos que nosotros ir profundizando. Jesús nos pide, y por eso cuando resucita le dice a Pedro: Pedro, yo sé que me has negado 3 veces. Y yo te dije antes de que iba a dar la vida por ti, que te estaba leyendo en el corazón de que no eras leal hacia mí. Por eso te pregunto hoy, ¿me amas? Y si tú me amas, te voy a decir una cosa: voy a seguirte confiando desde el momento que yo te dije y te expresé, como lo presenta el mismo Mateo y sobre todo Marcos en el capítulo 8. ¿Quién soy yo? Tú me reconociste como yo soy el Hijo de Dios. Ahora te hago esta pregunta después de resucitado: ¿me amas? Jesús nos va a preguntar y tenemos que responder. Esta es la hermosura del buen pastor, que nos hace reflexionar en nuestros errores y nos ayuda a crecer, nos ayuda a transformarnos nuestras miserias, nuestras limitaciones en una manera nueva de interpretar la realidad. Y esto es lo que Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y si me amas, vas a cuidar mis ovejas. Y le dice 3 veces: Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y en la tercera me encanta que le dice Pedro: Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes mis limitaciones, mis defectos, mis errores, mis cobardías, mi propio proceso humano, psicológico y espiritual.
tenme paciencia, tenme prudencia, tenme misericordia y yo cuidaré de lo tuyo. Y el Señor le dice, aquí tienes mis ovejas, aquí tienes mi rebaño, cuida de él. Nuestro Dios quiere que nosotros seamos leales a Él. Por eso nos pregunta, por eso nos invita a seguirlo. Lo siguen día y noche a cualquier parte y les da vida en abundancia, como dice Juan 10, 9, 11. Esto consiste en tener el gozo y la paz que da la presencia constante del pastor y saber que si fuera necesario, Él daría su vida por sus ovejas. En el momento oportuno, en el momento de crisis, Él lucha para proteger a sus ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas, como lo dice Juan 11:15. ¿Qué está haciendo? A mí yo les invitaría a que reflexionemos esto. Ahorita estoy conociendo este nuevo mensaje. Nos dice Juan Pablo II, cuando estaba con nosotros, dice, hay que buscar hacer un discernimiento nuevo de la realidad. En esta experiencia de pandemia, nosotros necesitamos que estudiar la realidad y preguntarnos cómo podemos seguir proyectando nuestras cualidades, nuestros dones, sobre todo nuestra fe, esperanza y caridad. Cómo poder vivir nuestra vida espiritual con mayor intensidad. Cómo usar nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos sistemas para seguir proyectando la evangelización. El padre Willie acaba de hacer algo nuevo. Quiere seguir con sus diferentes programas que él tiene de llevar a cabo las diferentes experiencias que Dios nos ha regalado, que nos hace a nosotros verdaderamente preguntarnos. Y a mí me ha gustado mucho de esta experiencia de nuestro Dios, que nos hace analizar de diferentes formas cómo seguir caminando en el camino espiritual de esta experiencia, de poder preguntarnos. Él está haciendo programas nuevos cibernéticos, donde quiere seguir con la convivencia. Esta convivencia que él tiene por varios años y quiere seguir él cultivando de diferentes maneras esa grande bendición para todos nosotros, y nos va creando esta invitación que nos hace pensar. La convivencia 31, que es verdaderamente algo genial, que nuestro Dios le va inspirando al Padre, que nos hace preguntarnos a nosotros, y esta convivencia que son 5 días, desde el 13 de abril al 20, va a dar una serie de conferencias para que nosotros sigamos como entusiasmados en esa comunión, en esa búsqueda. Y él lleva a cabo lo que dijo Juan Pablo II. Hay que interpretar, hay que hacer un discernimiento, hay que estar actualizando, diríamos nosotros a niveles cibernéticos, a niveles tecnológicos. Hay que actualizar la fe, hay que ponerla en nuevos contextos. Y él está usando este tiempo de pandemia para proyectar cibernéticamente una evangelización. Felicidades a todas aquellas personas que están en estos movimientos. Felicidades a aquellas personas que están siguiendo esta convivencia y sobre todo esta vivencia actual y existencial que nos hace a nosotros revolver a repensar. Y por eso yo te preguntaría en este segundo tema, en estas características, ¿qué harías tú para poder seguir evangelizando? El padre Willie nos presenta esta hermosísima invitación del 13 de abril al 20. La convivencia, son 5 días, la convivencia 31, de cómo estar en comunión, en fraternidad, en relación, en encuentro, en diálogo, y seguirnos alimentando y seguirnos a nosotros también, llevándonos a otros pastos, y está cuidando en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en estos momentos. Y está usando sus riquezas de buen pastor para decirles, hay otras maneras de poderlos yo seguir cuidando y seguirles diciendo que hay que seguir caminando a otros pastos. Y estos pastos de esta cibernética verdaderamente son geniales, son hermosísimos, que Dios nos está regalando a todos. Hay que seguir al buen pastor, y ahorita yo los invitaría que estén atentos, porque él está pidiendo a diferentes personas que podamos seguir trabajando en este proceso de evangelización para seguir comunicando la esperanza a nuestra gente y decirle que él está también necesitado de una ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Ustedes, desde sus posibilidades, de sus realidades, desde sus talentos, cualidades, dones, a una economía,
hay que seguir ayudando, hay que seguir entusiasmando, hay que seguir compartiendo. Él puede preparar este retiro, Él puede preparar esta serie de pláticas y nos está pidiendo a varias personas que compartamos, al igual que a ti te está pidiendo que sigas ayudándolo a promover por medio de un buen sistema su convivencia. Y aquí es donde está la clave. La clave, hermanos, está cómo seguir nosotros juntamente, como buenos pastores, seguir proyectando los dones que nos llevan a las características. Y por eso Él nos invita y nos dice, Él nos entiende. Otra característica importante que debemos de cuidar es esta: entiende las necesidades de las ovejas mejor que ellas. Y es algo muy importante, por eso Jesús nos dice, yo les dice a los discípulos, y me gusta mucho un ejemplo que él mismo Jesús usa a su inicio de su misión, cuando ve a aquellos hombres que bajan al amigo, lo traen bajando en una que es una manta, y lo bajan hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando ve Jesús la fe de aquellos hombres, le dice, tu fe, por la fe de ellos te perdono tus pecados. Y entonces Jesús alcanza a escuchar, alcanza a leer en los fariseos y saduceos que están presentes, ¿quién es este que dice que perdona los pecados? Dice Jesús, para que vea que los conozco y los conozco también. ¿Qué es más fácil decirle a este hermano? ¿Se perdonan los pecados o decirle, toma tu camilla y vete? Toma tu manta y vete, toma tu situación y vete. Y dice, para que vea que los conozco muy bien, le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate y anda, vete. Jesús nos conoce verdaderamente, profundamente. Yo te hago esta pregunta, ¿qué tanto conoces a tus ovejas? A tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros que están en tu medio ambiente. ¿Qué tipo de ambiente formas? Es tiempo, hermanos, de preguntarnos. No hay que promover ambientes hostiles, al contrario, hay que promover ambientes de seguridad, de paz, de tranquilidad. Hay que compartir nuestros dones. Y yo creo que el Padre Willie conoce bien a su comunidad, que está creándole esta convivencia 31 para recordarles, los amo y los conozco personalmente y sé que lo que necesitan, y lo que necesitan es actualizar, desfragmentar este momento de pandemia, esta inseguridad, esta experiencia que estamos viviendo, por darles una mejor oportunidad. Hermanos, entiende lo que amenaza a las ovejas y lo que las enferma. Y creo yo que es otra característica importante. Él sabe que mucha gente se puede enfermar por la depresión, por la soledad, porque no tiene trabajo, porque ha perdido el trabajo, porque ha estado en una situación compleja, y que está creando una experiencia nueva de ayudarle por estas características nuevas de esta convivencia, decirle, despierta tú que duerme, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Y creo yo que eso es lo que Él hace. ¿Cómo ayudar a las ovejas enfermas que han perdido trabajo, que están ahorita desahuciadas, en especial en estos tiempos que ha habido varios terremotos en Puerto Rico? ¿Cómo ayudar a esas ovejas a que se levanten, a que reestructuren y a que estén atentas a la misericordia de Dios? Esa es una gracia hermosísima. El buen pastor, también otra característica, trabaja incansablemente para proporcionar protección y seguridad. Y yo creo que esta convivencia eso es trabajar incansablemente, decir, yo estoy trabajando 7/24, así como Jesús al momento de que resucite el domingo. Nos dice el Antiguo Testamento en el Génesis que Dios todos los días trabajaba y descansaba y gozaba y se disfrutaba en su creación, y al sexto día descansó. Pero en el séptimo día, cuando Cristo resucita, nos dice a nosotros, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están trabajando. La Santísima Trinidad están siempre trabajando. Y aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos, el Padre Will nos está regalando esta bendición, nos sigue protegiendo porque Él está trabajando su mente como buen intelectual, como un hombre creativo, tan cercano a la realidad, pero también tan intuitivo.
está poniendo a trabajar su inteligencia, su capacidad, sus conocimientos y sobre todo en esa unión al Espíritu Santo se abre al Padre y por la acción del Espíritu Santo Jesús la ilumina y le dice, puedes trabajar en esta convivencia 31 de esta manera. Y yo me imagino que él se llenó de gozo y decir, hay que seguir evangelizando a nuestra gente por medio de otra manera. Nos están diciendo que es los medios de comunicación y hay que crear las cosas. Otra característica importante es esta, los lleva a pastos frescos y agua dulce. Esta nueva convivencia es como un agua dulce nueva, es como una agua nueva, como dice Jesús a la samaritana. Si tú conocieras una vez más quién te pide beber, tú le pedirías a él. Y la agua que él te va a dar es un agua exquisita y fresca. Es un agua que, como dice Juan en el capítulo 4 de San Juan, nos va a volver otra vez a refrescar el alma. Eso es lo que quiere el Padre Willy, creo yo, en esta convivencia, por poner muy ejemplo, muy concreto. Defiende a las ovejas de todos sus enemigos. Y yo creo que es lo que nosotros, ¿cuáles son tus enemigos en este momento? Ponles nombre. ¿Cuáles son las situaciones? Es la depresión, es el cansancio, es la fatiga, es la desesperación, que no tienes trabajo, que eres pobre, que eres una persona divorciada, que tu hijo ande en drogas, que tu hijo esté en una situación difícil, que esté en la cárcel, que se acaba de fallecer tu familia y que tú no la pudiste llevar al cementerio, no tuviste un funeral como hubieras querido por medio de esta pandemia. Ponle los nombres. Yo te invitaría que con mucha sencillez puedas decir, Señor, mis enemigos es que no tengo calma, tranquilidad, paz, serenidad. Y es lo que quiere, creo yo, el Padre Willy con esta convivencia 31. Darles a ustedes calma, serenidad, tranquilidad, fortaleza, amor. Por eso, él sabe también una cosa muy importante. Un buen pastor proporciona protección mientras duermen. Esto es lo que creo yo que nosotros estamos creando y es lo que yo estoy dedicándome. ¿Cómo crear en este momento que el mundo está dormido? Ahorita no tenemos contaminación en el espacio, no contaminación en los mares, no contaminación en las carreteras, no contaminación. El mundo como que está dormido. De hecho, todo el mundo se la pasa más dormido que despierto en nuestras casas. Y hay gente que estamos creando diferentes experiencias para que ustedes sigan caminando en su proceso, ser más conscientes de las gracias de Dios. Otras cosas importantes de buen pastor es la característica que las disciplinas y las corrige. Se adelanta a las ovejas y prepara el camino. Yo creo que estas características es lo que estamos haciendo. Cómo preparar el camino. Cómo seguir a las ovejas y a las mismas ovejas que caminen con disciplina y corrigiendo. Y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito estas convivencias y ya van en la 31. ¿Por qué? Porque saben corregir y saben a la misma vez disciplinar. Saben encauzar y saben a la misma vez crecer. Conforta a las ovejas cuando están heridas o temerosas. Eso es lo que tiene el Padre Willy, como nos lo decía el Papa Francisco o Juan Pablo II o Benedicto XVI. Sabemos nosotros cómo acoger y cómo sanar las heridas. Y creo yo que esta convivencia es lo que tiene. Cómo sanar tus heridas. Cómo sanar tus heridas. Y el buen pastor, que es Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, y que por medio de esta intuición, de este bálsamo, de esta convivencia, nos está diciendo, yo estoy para ustedes. Yo estoy para ti. Mantiene las ovejas en movimiento para que no entren en una rutina. Yo creo que esa es otra experiencia. A mí me ha tocado ver cómo Jesús les decía a los discípulos, vamos ahorita a Galilea o en la siguiente tarde yo también tengo que ir a otros lugares, como le dice a la comunidad de Samaria cuando ya platicó con ellos 3 días. Ya reflexionaron sobre su vida, reflexionaron sobre todas las situaciones y le dicen, Señor, quédate con nosotros más tiempo. Y dice Jesús, también tengo que ir a otros lugares a seguir proclamando el Evangelio. Entonces Jesús les ayuda a los discípulos a irse a otros lugares, los lleva a otros pastos. ¿Para qué? Para que no se aburran. Y así como Jesús les dice, váyanse a Galilea, yo lo sigo. Yo ahorita necesito ir con mi padre a platicar. Y él se iba a la montaña. ¿Y qué pasó? Durante la noche Jesús caminaba sobre las aguas y se los encontró en el lago. Y pensaron que era un fantasma. Y dice Jesús, no, yo soy.
Vengo como buen pastor ahorita, vengo a darle las calmas ahorita en esta situación. Y yo me imagino que la pandemia es esa, cómo los discípulos van en la barca, es decir, que en la iglesia caminan en aires tortuosos, en caminos tortuosos, y Jesús se nos aparece, así como se nos apareció en San Faustina en 1531 a 1539, cuando acababa de pasar la Primera Guerra Mundial. Dios se le apareció a San Faustina, como Jesús se le apareció también a los discípulos de Maús, y va caminando con ellos y les dice: ¿de qué vienen platicando? ¿Por qué vienen tan azorados y tan tristes y tan concojados? ¿Cuáles sus problemas? El buen pastor sabe acompañar y sabe guiarlos a otros lugares. ¿Y qué es lo que hace? Jesús escucha y luego después les dice: ¿pero por qué se turba su corazón? ¿Qué no tenía que pasar eso así? ¿Qué no tenía que vivir el buen pastor esas realidades? ¿Qué no tenía que convivir esa situación el buen pastor para que primero entendieran que se tenía que cumplir de acuerdo a las escrituras y todos los textos bíblicos que hablaban desde Moisés hasta los profetas y luego después los reyes, que no tenían que pasar así? Y decía los mismos discípulos de Amós, y cuando él empezó a tocar, caminando de Jerusalén a Emaús, nos iba caminando, nos iba llevando para que no nos aburriéramos, y nos empezó a platicar, nos empezó a explicar todos los pasos de los pasajes de la escritura que hablaba de él, de la muerte y resurrección. Y les dijo que no tenía que suceder así, que el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Dice: pero ¿por qué son tan duros de corazón? Nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar que al momento de que alguien se empieza a aburrir, nos empieza a dar. Fíjense lo que hizo Jesús. En 1531 nos da esta imagen, pero anteriormente ya nos había dado una imagen en Concepción Cabrera de Armida. En Conchita nos dice nuestro Señor: les regalo otra imagen y les ayude a entender que yo no los quiero aburrir con la misma imagen. Yo quiero ayudarles a comprender que es la misma imagen, pero como con diferentes fotografías. La Santísima Trinidad se les aparece ahora con esta nueva fotografía. Esta fotografía es por medio de Concepción Cabrera, y entonces nuestro Dios nos dice: yo no los quiero aburrir con simplemente una espiritualidad como fue probablemente Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Elizabeth de la Trinidad, Teresa aún de Ávila, o Benedetta de la Croce, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, o Ignacio de Loyola. Les quiero regalar una nueva espiritualidad, que es la de Concepción Cabrera de Armida, que es la misma, mía, pero que con otra faceta, con otra acción, con otro comportamiento. Es lo que es una convivencia como la que están preparando, una experiencia nueva de poder profundizar en la espiritualidad de esta comunidad de San Bernardeta en Puerto Rico, que nos está diciendo: podemos nosotros seguir viendo a Dios con otro tipo de ojos, con otro tipo de fotografías. Y así como Jesús se le dice a San Faustina, nos lo va a decir a ti y me lo va a decir a mí. Él me lo dice por Concepción, y por eso esta experiencia, Concepción, cómo empezó a vivir estas cosas. Quiero seguir ahorita para pasar a este ejemplo muy concreto. Un buen pastor se regocija por la salud, el bienestar y la prosperidad de su rebaño. Y yo creo que eso sí lo tenemos nosotros cada vez más. ¿Cómo regocijarnos con nueva salud después de esta convivencia? ¿Cómo seguir en el bienestar creciendo en lugar de decrecer? Crecer en confianza, en transparencia, en esperanza en esta pandemia. Dios nos dice: no tengan miedo, soy yo. Por eso cuando Cristo lo ven caminando por las aguas y le dicen: es un fantasma, dice: no, soy yo. Y da la orden, y todo viene calma. Todo aquel momento de confusión, de lucha, de desesperación en los discípulos, ¡fum!, se desaparece y viene la calma y la tranquilidad. Y dicen los discípulos: y hasta los aires y hasta las tormentas y hasta el mar le obedece. Y esto es lo que creo yo que quiere el Padre Willy por medio de esta convivencia: cómo apaciguar los diferentes movimientos que hay ahorita en nuestro ambiente, que nos están causando una serie de desajustes emocionales, psíquicos y espirituales. Es tiempo de cambiar, es tiempo de renovar la salud, el bienestar y la prosperidad de nuestro rebaño. Dejará el rebaño en busca de las ovejas perdidas. Y es lo que creo yo, que por medio de estos medios de comunicación, nuestro Señor nos quiere decir, así como nos dijo: voy a dejar los 3 días
Y después del 3 días voy a otra vez a recuperarlos y los voy a ir a buscar personalmente a cada uno por su nombre. Así como Jesús se le aparece a María Magdalena el domingo muy temprano en la resurrección, así se les aparece a los discípulos de Maús muy tardecita. Y después, en los siguientes días, se les empezó a aparecer a los discípulos. El mismo Jesús se dice, yo me ausento 3 días, muero, resucito a todo el pecado, lo dividido, el demonio o aún la muerte, y los vuelvo a dar nueva vida. El buen pastor sabe suspender situaciones como ahorita la iglesia está suspendiendo las diferentes actividades eclesiásticas, retiros, congresos, por medio de asistir a la iglesia, pero Dios está creando otra manera de cómo seguir alimentando a su gente. Y entonces no seguimos de no celebrando las situaciones, las estamos celebrando de otra manera, virtualmente, pero espiritualmente, donde vamos a ir viendo que las primeras comunidades así lo celebraban. Y es lo que Dios nos está llevando, como dice el Cantar de los Cantares, te llevaré al desierto y te volveré a hablar de corazón a corazón y te volveré a hablar al oído y te volveré a enamorar. Es lo que creo yo que el Padre Willie quiere para todos nosotros, cómo seguirnos enamorando del Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, para seguir con nosotros cultivando las características necesarias en este tiempo. Dejará el rebaño en busca de las ovejas, experimenta gran alegría al encontrar ovejas perdidas. Imagínense cuando Jesús, de hecho, resucita a los discípulos, dice, andábamos perdidos, no sabíamos qué hacer y aún nos quedábamos confundidos cuando María Magdalena y los discípulos de aún nos dijeron, pero nos llena de alegría y de gozo. La alegría se llenó de felicidad cuando Cristo resucita y le dice, la paz esté con ustedes, la paz les dejo, mi paz les doy. Otra característica hermosísima es, lleva los corderos cerca de su corazón. Por eso Conchita Cabrera de Armida le dice nuestro Señor a ella, están todos en mi corazón y esta cruz que representa la humanidad, toda la humanidad está redimida en mi corazón. Esta bendición nos da esa bendición. Experimenta gran alegría al encontrar ovejas perdidas. Lleva los corderos cerca de su corazón, conduce suavemente a los que tienen necesidad de él. ¿Cuáles son los corderos? Lleva a los sacerdotes, a los obispos, a los diferentes cardenales, al Papa. Para mí ahorita esta convivencia es bellísimo, como el Padre Willie también invita a sacerdotes, a obispos, a cardenales, a diferentes laicos a que estén conviviendo con ustedes. Es algo hermosísimo esto, como el buen pastor sabe suavizar para que todos estemos trabajando en comunidad, como dice el Hechos de los Apóstoles 2:42, que vendían sus diferentes propiedades y ponían todo al servicio de la comunidad. Todo lo ponían al servicio de los demás. Obtiene la satisfacción más profunda al ver que las ovejas están contentas, bien alimentadas y seguras. Y aquí viene el tercer ejemplo. Una buena pastora, un buen pastor, es aquel que obtiene continuamente satisfacción en lo que hace. Concepción Cabrera de Armida, cuando funda las obras de la cruz, nos hace esa grande bendición y nos dice, yo como buena pastora continuamente busco dar lo mejor de mí. Y como buena pastora estoy continuamente ofreciéndoles a ustedes nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que vayan viendo en su proceso espiritual este camino que el mismo Dios nos acaba de regalar. Necesitamos nosotros, como dice ella, una frase muy bonita en la autobiografía, en el tomo 1, en el número 151. Dice, un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. El buen pastor está continuamente invitando a personas a que le ayuden a seguir evangelizando. Y este es algo característico mucho de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo invita a San Faustina desde 1931 al 39 a que Él siga pastoreando por medio de ella, por esta espiritualidad de San Faustina, de la Divina Misericordia, esta grande bendición. Como lo va a decir San Cirilo en el capítulo 15, número 7, algo hermosísimo, cuando él escribe, alcanzó a toda la misericordia divina y fue salvado todo el mundo. Y dice San Cirilo de Alejandría,
en este momento tan hermoso en el capítulo 15, en versículo 7, algo que nos debe a nosotros llenarnos de alegría, dice, de este pensamiento, dice, Pablo, que Cristo consagró su misterio al servicio de los judíos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres y para que los paganos alcanzasen misericordia, y así ellos también le diesen gloria como a Creador y a Hacedor, Salvador y Redentor de todos. De este modo alcanzó a todos la misericordia divina sin excluir a los paganos. De la manera que él designó, o el designio de la sabiduría de Dios en Cristo, obtuvo su fidelidad por la misericordia de Dios. En efecto, fue salvado todo el mundo en lugar de lo que se habían perdido. Concepción está diciéndonos a nosotros en este retiro espiritual. Por eso yo te invitaría que en esta convivencia que tú estás experimentando, o en esta pandemia que todos estamos experimentando, puedas decir, estoy en retiro, en encuentro con Jesús, así como Jesús estuvo en el desierto 40 días, yo estoy ahorita en retiro con Jesús. Concepción estaba en retiro cuando escuchó estas palabras. Esta convivencia va a ser eso. Tu misión es salvar almas. Y dice el mismo Cirilo de Alejandría, ¿por qué? Porque la misión de salvar almas es de todas las almas del mundo. Concepción Cabrera de Armida, como buena pastora, ella empieza entonces a entender que su misión es ir creando, y entonces hace una primera obra. Como buena característica que ella tiene como buena pastora es el apostolado de la cruz en 1895, y luego la religiosa de la cruz en 97, la alianza de amor, y luego posteriormente la Liga Apostólica en 1909, y luego posteriormente los misioneros del Espíritu Santo en 1925. Ella está creando como buena pastora nuevos pastos, nuevos alimentos, nuevos diferentes aún platillos, nuevas diferentes, como buena cocinera también que es, sabe alimentar a su grey, y le va dando respuesta al laico, el apostolado de la cruz, a los esposos y esposas, a la alianza de amor, la Liga Apostólica, que es la fraternidad de sacerdotes a obispos y también sacerdotes y religiosos que están envueltos en este proyecto, y funda a la religiosa de la cruz y aún a los misioneros del Espíritu Santo. Entonces ella envuelve toda la iglesia, todos los diferentes campos habidos y por haber, las 4 vocaciones las envuelve, que es sacerdote, religiosa, matrimonio y laicos comprometidos que se quedan solteros. Y ella envuelve a todos ellos en estas 5 obras de la cruz. Concepción se vuelve verdaderamente un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos ser buenos pastores. Así como el padre Willy está creando estas oportunidades para seguir creciendo en esta oportunidad. Y ella escribe esto: en estos días tuve que ir con los niños una temporada al campo, a Jesús María, una hacienda de mi hermano Octaviano cerca de San Luis Potosí. Y al llegar le conchavé para que juntáramos a todas las mujeres de la hacienda y darles unos ejercicios. Ese hermano, que siempre ha sido excelente conmigo y me ha tenido especial predilección, concedió luego, y se reunieron 70 mujeres. A mí no me ocurrió tener vergüenza, ni si estaría mal hecho esto, ni si erraría al hablar. Ni siquiera pensé que pudiera ser pretensión o soberbia de mi parte. Yo sentía quemarme y ansiaba comunicar aquel fuego a otros corazones, no más. Y es lo que creo yo que ahorita, por medio de esta convivencia 31, el padre Willy tiene ese ardor interior de decir, como dice Jesús, tengo dentro de mi ser un fuego que me está consumiendo, y cómo desearía que después de la resurrección todo el mundo lo conociera. Todas las creaciones, todas las culturas habidas y por haber conocieran. Por eso San Pablo nos dice, una vez que fue él con los judíos y entiende que Dios no solamente lo llamó a los judíos, sino que lo llamó a los gentiles, entiende que su mensaje es universal. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Jesús Salvador de los hombres, es decir, el que va a salvar a toda la humanidad, no solamente a una grey, sino a toda la humanidad. Y yo creo que eso es lo que busca alcanzar
el padre Willy en esta experiencia, cómo ayudarnos nosotros a seguir comunicándoles. Por eso no le da vergüenza a él ahorita convocándolos por medio de estos medios. Por eso él tiene la confianza plena, como Concepción Cabrera de Armida nos dice, tiene la confianza plena de seguir comunicando lo que él debe comunicar como buen pastor. Y esa es la primera conclusión. Nuestro Señor nos invita y nos dice que esta nueva experiencia que ustedes están viviendo como esta pandemia, tradúzcanla, sépanla traducir, como dice Juan Pablo II, en nueva metodología, en nuevos ambientes, en nuevos estilos, en nuevas formas concretas, para que esto les ayude a abrir la experiencia de su vida. Y entonces, desde esa experiencia, ustedes sigan creando bondad, alegría, comunión, fraternidad y sigan promoviendo la misericordia, la paz, la tranquilidad y sigan creando otros ambientes de seguir proyectando su ser para que le den al otro la oportunidad de seguir creciendo y en lugar de minimizarse en este tiempo de pandemia, al contrario. Segunda conclusión, yo creo que el padre Willy como buen pastor y en las características que yo les he regalado, una de las cosas es esta, cómo usar este ambiente para poder decir como Concepción Cabrera, ayudarnos a ir incrementando de diferentes maneras, que hay otras formas de seguir comunicando la palabra de Dios por medio de estos ambientes. En tu mano y en mi mano está la respuesta de seguir caminando y de seguir proyectando lo que el Padre nos está exhortando por medio de este ambiente, en este silencio, en esta tranquilidad. Yo te invitaría a que te abras a esta experiencia, de esta convivencia, porque Dios quiere comunicarte un ardor nuevo, una experiencia nueva y un enamoramiento nuevo para que sigas caminando en esta búsqueda del amor de Dios. Y creo yo que Concepción nos regala esta bendición y esta es la tercera conclusión. Conchita dice esto, comencemos pues en la capilla de la hacienda. Yo me sentaba en una silla abajo frente a ellas y como en la tierra, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, a las pobres les gustaba mucho lo que les decía y lloraban y se movían en contrición hasta que me querían decir sus pecados, pero yo nunca pedí y yo nunca le permití eso, cosa que yo no supuse ni le permití a ninguna de ellas. Cuando concluimos, vinieron sacerdotes, las confesaron e hicieron una comunión muy fervorosa. Yo me sentía feliz hablando de Jesús y cortos se me hicieron los días, volando las horas en tal dulce ocupación. A veces iba Octaviano a oír y Dios me ayudaba para no cortarme. Todo, por supuesto, a puerta cerrada. Nos lo dice en la autobiografía, en el número 1, en las páginas 159 a las 162. Esto es hermoso. Yo creo que ahorita que vamos a estar en las puertas cerradas de nuestras casas, vamos a tener esta convivencia 31. Yo les diría, siéntanse cómodos, alegres, contentos de recibir esta alegría. Y ahorita, si ahorita se encuentran en esta situación como Concepción, yo veo a Octaviano como el padre Willy, que ahorita nos está diciendo, mi parroquia es su parroquia, yo les he creado este banquete, este nuevo buffet, hay una serie de pláticas, una serie de movimientos de diferentes canciones, obras, aún manifestaciones para que ustedes sigamos en comunión y en fraternidad de seguir evangelizándonos unos a otros. Siéntense en su casa cómodos, que el pobre con los que recibe esto se va a volver un rey. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es esto, servirlos. Y yo creo que esa es la clave de un buen pastor que sabe servir a su gente. En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que Dios le permita participar con él. Que Dios bendiga a todos ustedes y les dé la paz. Que nos llene de gracias y sigamos pidiendo por todos nosotros, así como la comunidad de San Bernardeta en Puerto Rico, así como por ustedes que están en diferentes lugares del mundo y van a recibir probablemente en Puerto Rico, van a recibirlo en Los Ángeles, en Miami, lo van a recibir también en Washington, aún lo van a recibir en otros estados, en donde quiera que tú te encuentres. Yo te invitaría a que te preguntes, ¿cómo puedo yo también como buen pastor seguir colaborando ante esta
Convivencia 31, para seguir compartiendo mis dones, mis talentos, mis cualidades, mis gracias y mi economía. Cómo ayudar a los demás a que sigan creciendo en esta pandemia y en esta experiencia. Que Dios bendiga su corazón de ustedes. Y así como Concepción Cabrera, le pediría a ella que siga intercediendo por cada uno de ustedes. Y así como ella, como buen pastor que dio la vida por sus ovejas, siga intercediendo por ustedes. Y así como ella, el Padre Willy sea también, como el Papa Francisco, como el Papa Benedicto, como Juan Pablo II, hombres que sigan interpretando la realidad para llenarnos de vida nueva. Y en esa vida tú te muevas, seas y existas, y sobre todo recobres tu dignidad, tu paz, tu tranquilidad y serenidad, te llenes de misericordia, incrementes tu fe, esperanza y caridad en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los llene siempre de su amor y los llene de paz. Su hermano y Padre José de Jesús Sánchez Salcedo, misionero del Espíritu Santo, quiere compartir con ustedes esta experiencia. Que Dios nos llene de paz y los mantenga siempre en comunión. Quédense con Dios y estamos en comunión, Padre.